¿Cómo anda? Bienvenido a Radio Mitre Mendoza. Un gusto saludar, Cecilia. Igualmente, estamos con Hernán Vitar y Horacio Yacante, hablando de este proyecto que probablemente mañana tenga un nuevo capítulo en el Congreso, en diputados, inconstitucional y confiscatorio. Por favor, explíquenos, doctor, por qué. Sí, cuando se aprueba una ley impositiva, esa ley tiene que cumplir con una serie de requisitos constitucionales, que es la máxima jerarquía normativa. Y dentro de la Constitución existen garantías para los contribuyentes para que los impuestos no afecten lo que se llama la propiedad privada, el derecho de propiedad. ¿Y cuándo un impuesto afecta al derecho de propiedad? Cuando se vuelve confiscatorio. ¿Y qué significa confiscatorio? Cuando absorbe una parte sustancial de la renta. Entonces, traducido al castellano y para que toda la audiencia lo entienda, si los bienes están grabados a una alícuota que puede llegar en su máxima expresión al 5-25%, cuando esos bienes no producen una renta semejante, el impuesto se vuelve confiscatorio. Y más confiscatorio se vuelve si además sumamos el impuesto sobre los bienes personales que graban casi lo mismo. Digo casi porque este impuesto a las grandes fortunas es más caro. Entonces digo, Sí. Si sumamos ambos impuestos patrimoniales, estaríamos en una alícuota del 7,50%. No hay renta en el mundo hoy que pueda tener un 7,50% sobre los bienes grabados. Entonces, desde ese punto de vista, afecta una garantía constitucional que es el derecho de propiedad. Pero afecta otras dos garantías más. Afecta la igualdad tributaria. ¿En qué sentido? La Constitución establece que los que tienen igual capacidad contributiva paguen igual impuesto. Entonces, el que tiene 199.999.000 pesos no paga nada, el que tiene 200 millones de pesos paga 4 millones de pesos de impuestos. Entonces, estamos en una situación puntual donde dos sujetos con la misma capacidad económica, uno paga y el otro no paga. Y el tercer aspecto constitucional que está en juego y que violenta este proyecto de ley, la Constitución, es la doble imposición. Porque se estaría grabando impuestos sobre los bienes personales al 31 de diciembre del 2020, porque ya estamos cerca, y estaríamos grabando impuestos a las grandes fortunas allá por 30 de noviembre de este año. Entonces, con diferencia de un mes, estaríamos grabando dos veces los patrimonios. Y tengamos en cuenta que parte de lo que se está grabando en bienes personales y que lo que se está grabando del impuesto a las grandes fortunas, también pagan impuestos específicos. Por ejemplo, el que tiene tenencia de inmuebles, el que tiene autos, embarcaciones, etcétera, estarían pagando ya patente, impuestos a bienes personales, impuestos a las grandes fortunas, lo cual, digo, en algunos casos se estaría triplicando el impuesto sobre el mismo bien. Hernán, súmate, por favor. Sí, Litvin, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto, hermano. Igualmente, la consulta pasa por el sistema impositivo en general, y digo si esta necesidad constante de estar creando nuevos impuestos no el fracaso, ¿no?, de la clase política a la hora de administrar los recursos públicos, porque en ningún caso se habla de rebaja del gasto, ¿no? Y le cuesta mucho puntualmente a este gobierno hablar de ajuste de las cuentas, sino más bien de seguir creando impuestos para solventar este sistema. Bueno, está muy bien, Hernán, tu inquietud, porque uno de los pilares controvertidos de este impuesto es el efecto económico que va a producir. Y el efecto económico que va a producir es que va a afectar la inversión. Va a haber muy poca voluntad de invertir en la Argentina cuando la carga tributaria es desbordante. Y hay que tener en cuenta, Hernán, que hoy los países están compitiendo para atraer inversiones con impuestos razonables, más bien tirando la baja.
Nosotros estamos en el camino inverso. Entonces, estamos saturando de impuestos, estamos duplicando impuestos, triplicando en algún caso. Estamos teniendo una situación de una sobrecarga de cantidad de impuestos y de complejidad de impuestos que hoy el mundo lo está curando. Es decir, es como que si en este momento en la Argentina lo que hace falta es inversiones, y este tipo de impuestos lo que genera es una desmotivación de inversiones, aleja inversiones, aleja contribuyentes que se están yendo al otro lado del charco, donde lo reciben con mucho cariño y positivo. Entonces, un tema que yo les pido a los legisladores que reflexionen antes de levantar la mano y antes de apretar el botón aprobando este malísimo impuesto, les pido por favor que analicen los efectos económicos que va a generar esto. Y esos efectos económicos traducido en un círculo vicioso va a generar más pobreza. ¿Y por qué va a generar más pobreza? Porque cuando se alejan las inversiones, cuando bajan las inversiones, baja el empleo. Baja el empleo, baja el consumo, baja la actividad económica, aumenta la pobreza, aumentan los planes sociales, aumenta el gasto público. Clarísimo. Entonces, digo, tenemos que ir a una receta diferente. No está funcionando esto de gastar a mansalva, como usted dice, Hernán, y cobrar a mansalva. Litvin, en lo que tiene que ver justamente con evasión, ¿cuánto hoy se estima? Sabemos que los grandes jugadores no pueden evadir fácilmente porque justamente están en la pecera, como se lo denomina, pero hay otros, como usted muy bien decía, que tienen la misma capacidad contributiva, pero que de alguna manera, por la realidad argentina, han aprendido a mantenerse pequeños o ocultar algunas de sus operaciones para no pagar este impuesto. ¿Le parece que mientras Argentina sigue en este camino, seguimos justamente en un camino de informalidad y en el que el empresario no quiera crecer o que esconda su crecimiento? Está muy buena esta reflexión, porque la realidad es que cuando existe una alta presión fiscal, hay un aliento importante a la informalidad, y cada vez que aumentan los impuestos aumenta el premio al que está en la informalidad, porque compite deslealmente con respecto a los contribuyentes que pagan todos sus impuestos. Y ante una alta presión fiscal es difícil esa competitividad si uno paga y el otro no paga. El que tiene empleados en negro respecto al que tiene empleados totalmente en blanco. El que paga todos los impuestos respecto del que va de ganancias, ingresos brutos, IVA, etcétera. Son alícuotas muy altas y el que está en la informalidad tiene un gran premio. Entonces, justamente, yo creo que hay que atacar esa informalidad, pero también bajando el premio, bajando la carga fiscal, se ataca la informalidad porque se reduce ese premio y mejora la competitividad. Yo creo que algunos países han entendido en los últimos años que ante una baja de impuestos atraen inversiones y en el mediano plazo aumenta la recaudación vía mayor actividad económica. En cambio, el camino inverso, el camino que va al fracaso, es aumentar impuestos para que la actividad económica quede reducida, por lo menos la de la actividad privada, y con eso baje la recaudación, a pesar del aumento del impuesto. Litvin, mencionaba lo que había dicho Parrilli incluso, ¿no? Que es parte del oficialismo, este tema de que mucho de esto va a llegar a la Corte. ¿Cree que será efectivamente así de ser aprobado? No, obviamente, si afecta derechos constitucionales, el contribuyente tiene todo el derecho, valga esta redundancia, de hacer valer los suyos. Y si se afectan garantías constitucionales y se aprueba esta ley que está de espaldas a la Constitución Nacional, por supuesto que los contribuyentes tienen todas las facultades como para hacer valer esos derechos. Y probablemente sea así. Ha sido muy amable, doctor Litvin, por esta nota para Radio Mitre.